El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y comenzamos esta mañana con una interesantísima entrevista. Por favor, compártanla con todos sus amigos que tienen un hijo con síndrome de Down o con alguna discapacidad intelectual, porque sí hay un método para enseñarles a ellos a leer y a escribir. De esto nos va a hablar Leticia Valdespino. Ella es profesora y creadora del método de lectoescritura para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, Tere, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Bienvenida. Gracias. Pues platícanos. Haz de cuenta que yo soy tu alumna. ¿Sí? Sí, al menos emocionalmente me parezco al síndrome de Down. Sí, te identificas con Sí. ellos. Pues mira, la preocupación mayor de todos los papás es que su niño lea y escriba. Este método surgió hace muchos años en la Escuela Normal de Especialización, cuando las alumnas me decían, es que los papás nos demandan y no sabemos cómo llegar para que ellos adquieran la lectura y escritura. Y empezamos a trabajar con ellos. Y ¿fue un atrevimiento para satisfacer una expectativa de los papás? ¿O al mismo tiempo una investigación en la práctica? No, más bien una investigación en la práctica que satisfaciera las expectativas de papás y de maestros. Porque la escritura y la lectura en nuestra sociedad la consideran como un logro que muestra el poder hacer muchas cosas de las personas con discapacidad. Entonces hicimos esta investigación con varias maestras en diferentes estados y después en la institución que fundamos, en Integración Down, ya se sistematizó más y lo pudimos aplicar, y producto de eso es el método que busca no precisamente que aprendan a leer y escribir forzosamente, sino busca que ellos desarrollen habilidades de pensamiento, que piensen, que disciernen, que reflexionen, porque nuestro deber es enseñarlos a pensar y dirigirlos a un pensamiento estratégico que les va a permitir mayor independencia, más participación social, más participación dentro del medio laboral también. Y hemos tenido muchísimas satisfacciones. ¿Y en qué consiste, Leti? Ya consiste primero en entender cómo aprende el niño con discapacidad intelectual, el niño con síndrome de Down. ¿Cuál es su forma de aprender? Él tiene estructuras de pensamiento inacabadas, a diferencia de los niños regulares. El espacio, el tiempo, la causalidad, son estructuras inacabadas. Entonces, a nosotros nos toca favorecer que ellos desarrollen más habilidades. No van a completar esas estructuras, pero sí van a adquirir habilidades de pensamiento, desarrollar procesos cognitivos, mecanismos para pensar. Yo les digo, es que el mecanismo cognitivo es cómo uso mi mente, mi pensamiento para resolver problemas, y cómo discierno, cómo entiendo un sistema de representación que apenas empiezo a descubrir. Y descartamos muchísimo el empezar con las letras y con fonemas, porque la dificultad de nuestros chicos es integrar, y entonces pensamos en que tenía que ser un todo para que llegaran a la parte. Para eso hicimos una investigación de todos los métodos que existen en nuestro país. Y en otros países, por ejemplo, en Filadelfia hay un método que así se llama precisamente, sí, el método ¿no? Filadelfia. Que mediante imágenes bueno, los niños pueden visualizar la palabra completa, asociarla con la imagen, sí. Y es como un aprendizaje fotográfico, ¿no? Sí, más sí. que... Sí, y el método tiene algunas cosas similares, porque no es descubrir el hilo negro, sino descubrir cómo piensan nuestros chicos, cómo adquieren los conocimientos y cómo los representan. Torres Bodet, hace muchísimos años, hizo un libro que dice cómo aprenden a leer y a escribir los mexicanos.
y ese lo analizamos muchísimo porque presenta los diferentes métodos, desde el silabario de San Miguel. ¿Cómo son estos? Escríbeme. El silabario de San Miguel es el que le enseñaban a los campesinos, a los indígenas, y ponían San Miguel, por San Miguel Arcángel, porque eso los acercaba, les interesaba que hubiera un método que San Miguel Arcángel había apoyado o se habían inspirado en San Miguel Arcángel. Y el silabario de San Miguel era aprender por sílabas, a, ma, me, y todos los fonemas del abecedario estaban en esas sílabas, y después ellos ya integraban una palabra. Eso es lo que a nuestros chicos no les favorece, porque ¿qué significa? ¿Con qué la asocian? ¿Con qué la asocian? Y es muy difícil que ellos lleguen a representar una palabra que no integran, no tienen esa capacidad, porque no hay nada en el contexto que los haga que asocien. ¿Y cuáles son otros métodos que cuenta este libro? El de Torres Quintero, el de Torres Quintero, el fonético, muy interesante, creo que yo aprendí con el fonético. Es muy interesante, pero se necesita también lenguaje, se necesita esta parte de integrar, y las asociaciones que hacen los distraen mucho. Porque ¿en qué consiste ese método? La A del avión, la E del sordito, entonces tienes el sordo, la E y el movimiento de la E, tienes tres cosas que asociar, pero que unidas no te dan un todo. Pero fue bueno, en su época fue bueno también el método de las palabras normales de Resamen, que fue el que se empezó a acercar al método global de análisis estructural. Entonces nosotros tomamos lo mejor de cada método y lo organizamos en etapas, pero la base de esta metodología es que los niños aprendan a pensar y a discernir. Nuestros chicos de repente no tienen esa oportunidad, porque tú escribe, habla plana, haz esto, no digas, y somos muy directivos con ellos. Yo les digo a las mamás, es que le apagan el foquito del pensamiento y necesitamos exponerlos a situaciones para que ellos lo representen, incluso aprovechar las señas que ellos tienen. Nosotros teníamos un chico excelente de 18 años, líder, tenía poco lenguaje oral y escribía muy poco, pero era líder. Y algún día le dije, oye, necesito un detective que investigue quién rayó la puerta de la camioneta y quién rayó el piso. No, tú, espérate, yo voy a pensar. No me decía yo voy a pensar, pero sus señas me lo decían. Entonces se fue a revisar y después me llamó y dice, mira piso. Y estaba el ladrillo roto, con el ladrillo aquí y aquí. Ahora voy a todos a decir manos, voy a oler manos. Eso es pensar, y es un pensamiento estratégico que resuelve problemas y que no necesita tener un buen lenguaje, sino una buena comunicación. Y que sustituye la lectoescritura completamente. Fíjate, y él es un gran ejemplo, ahorita tiene 19 años y está trabajando en una tienda, en un comercio donde venden café, y no necesitó leer, escribir, pero sabe comunicarse y se comunica como puede y piensa, reflexiona. Esos mecanismos de anticipar, de predecir, son importantes para la lectura. Yo anticipo qué va a pasar con este cuento que ya el lobo se llevó a Caperucita, pues pienso que va a pasar después. Y la anticipación es un mecanismo que ayuda a la lectura. La formulación también, bueno, tengo que pensar para poder expresar, y la precisión para que pueda escribir. Entonces el método considera habilidades de pensamiento, procesos cognitivos y mecanismos cognitivos. Antes de la lectura. Lo está preparando, y ya después empezamos a presentarle un sistema convencional de escritura, porque yo les ponía el ejemplo, a ver, aquí dice en japonés la pera es verde, pues será porque usted la dice. No, hagan planas de la pera es verde. Pues sí, las vamos a hacer, pero no entendemos, me decían las maestras. Pues es lo mismo que siente el chico.
el hacer planes, el tratar de traducir algo que todavía no entiende tampoco, no les ayuda. Pueden aprender así sistemáticamente, pero no es no hay desarrollo pleno de su persona, ¿no? Porque algunos papás podrían sentirse orgullosos diciendo, mi hijo ya sabe escribir su nombre, mi hijo ya sabe escribir frases completas, pero no las entiende. ¿Qué caso tiene? No lee. Es como de memoria haber aprendido a dibujar, sí. Es dibujar letras, pero no es que tengan un significado para ellos. Y ya cuando hicimos el método y lo hemos difundido en diferentes estados, también analizamos el método de Troncoso, del español, y tiene muchas coincidencias. ¿Nos platicas de esto después de un corte? Claro que sí. Vamos y volvemos con el método de Troncoso y cómo se aplica a los niños con discapacidad intelectual. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. A ver, Leti, tu método se llamará Leticia Valdespín. Por lo pronto, ¿qué coincidencias tiene con el método Troncoso? Mira, la profesora Troncoso, la doctora Troncoso, empezó a trabajar con su hija y le fue muy efectivo. ¿Su hija qué tenía? Síndrome de Down. Y ahorita ella es una joven. Y tiene las coincidencias de, por ejemplo, la visualización, ella utiliza imágenes, tarjetas. También nosotros en el material tenemos tarjetas, nada más que asocia mucho la imagen con la palabra. Y en esencia tiene una forma de adentrarse con los niños muy singular porque motiva mucho con las imágenes, con los enunciados, con las palabras, y usa un material muy, muy interesante como son estos de las tarjetas. ¿A qué te refieres cuando dices que motiva mucho con las palabras y los enunciados, que tienen un contenido especial, de especial atractivo para los niños? Sí, y la imagen tiene son imágenes tomadas como dibujos
sino son imágenes que le representan algo al niño y las va llevando. Imágenes reales además, no dibujos. De los dos tiene, de los dos también. Y los va llevando a que analicen, a que dividan el enunciado también, que es este proceso de análisis y de síntesis que está implícito en varios métodos. El método global de análisis estructural también tiene esa posibilidad de ayudar al niño a que no aprenda la letra por letra, sino que visualice el enunciado y que ese enunciado poco a poco vaya descubriendo las palabras que lo integran para que pueda separarlos y formar nuevas palabras, nuevos enunciados. Pero es muy, muy interesante porque ellos descubren muchas cosas. Y la asociación, que es muy importante, el método troncoso maneja mucho la asociación, porque con la asociación se establecen conexiones neuronales y eso favorece muchísimo la actividad del pensamiento de los chicos, que nosotros necesitamos ofrecerles actividades que les ayuden a pensar, no ser tan directivos. Entonces, si sometes a un niño con síndrome de Down a un proceso previo a la lectoescritura durante un año, ¿qué tipo de actividades le pondrías? A ver, haznos imaginar momentos, situaciones, actividades, ejercicios. Mira, no necesitas esperarte todo un año, sino puedes irlas intercalando con el método. Por ejemplo, lo tienes que ayudar a anticipar, contándole cuentos, diciéndole ¿y qué pasó? ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Y pasará esto? Ah, sí, ellos tienen que formarse hipótesis de decir, bueno, si va correteando al perro y si el perro se le escapa, ¿y qué va a pasar cuando llegue a su casa sin su perro? Y entonces es pensar en una secuencia y encontrar la respuesta final. Forman su hipótesis, pues se va a enojar su mamá y otro niño puede decir, pues nada, va a llorar. Y cuando les damos el final de la historia, corroboran su hipótesis y dicen, ah, pues sí es cierto, el papá se enojó o la mamá se enojó. Hay cuentos maravillosos ahorita con la biblioteca escolar, también con Aculta ha sacado muy bonitos cuentos y con los cuentos puedes empezar, es llevarlos a que diferencien que el dibujo se puede explicar de muchas maneras, pero las letras se leen de una cierta manera, tienen su propio sistema, entonces yo voy a leerles el cuento y luego les explicas el dibujo, o a la inversa, para que ellos separen que el dibujo pues es dibujar y las letras son para leer y empiezan a concebir que las letras se leen y que necesitan el interés para leer lo que me está diciendo la maestra. ¿Cuáles son las características de un niño con síndrome de Down que te avisan que tiene la capacidad de leer y escribir, que va a lograrlo? Cuando te puede formular esas hipótesis y puede seguir una secuencia y decir, aquí falta esto, ya se llevaron la lámina de esto, aquí falta esto otro, porque están identificando y están asociándolo a una actividad. Ahora, asociación, identificación, visualización, son las etapas del método, que tiene 6 etapas desde la formulación de una idea. A ver tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te pasó? La noticia que vas a dar. Pues se me cayó mi diente. Pepe, no, se cayó su diente, dice, la estructuras bien. Entonces todos, Pepe se cayó su diente, a ver, platícanos cómo se cayó, y eso lo vamos apoyando con dibujos. La anticipación, por ejemplo, puedes tener algo muy sencillo, un vaso con agua, y entonces lo tienes cerquita del escritorio y están observando. ¿Qué creen que va a pasar si pongo? No, se te cae, se rompe. Si lo tiras, se rompe. O tenemos una botella de agua y estamos así platicando, espérate, me vas a mojar. Anticipar, predecir qué va a pasar con esa acción. Hubo un chico que en la normal de especialización le tocaba limpiar el salón, y un salón que estaba en un primer piso, tenía que limpiar los vidrios, y entonces fue el primer intendente con síndrome de Down que trabajó con una plaza de la SEP. Cuando llegamos a ver
por qué se tardaba tanto, estaba el escritorio, sobre el escritorio su silla, sobre la silla él con botas de hule, con una cubeta de agua, con mucho fab y limpiando los vidrios. Entonces, con mucha tranquilidad le pedimos que bajara, lo ayudamos y le decía, Beto, ¿no pensaste en eso? No. Si tú no me lo dices, no. Entonces, la anticipación es un mecanismo que te ayuda a resolver problemas cotidianos. Y la vida está llena de problemas cotidianos. Y entonces dices que son 7 habilidades que deben adquirir antes de la lectoescritura, que es parte del proceso. Anticipación o planteamiento de una idea, ¿qué más? Predicción, como adivinar qué va a pasar para poder actuar con lo que va a pasar. Bueno, identificación, asociación, y esas forman las etapas del método. Ahora, la ventaja de tener... A ver, las etapas del método son planteamiento de una idea, predicción, asociación... son formulación de una idea, identificación, visualización, asociación, y luego viene lo más interesante, análisis y síntesis, que es la culminación de este proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Y cuando llegan ahí, tienes que salir y gritar, eureka, ya lo logré. Ahora, la ventaja de que tenga diferentes etapas el método es que hay chicos que no van a avanzar de alguna etapa, por ejemplo, se quedan en formulación y en visualización, pero adquirieron ciertas habilidades que les van a dar herramientas para entender si no pueden leer y escribir, porque no todos les podemos garantizar que aprendan a leer y escribir, pero que aprendan a pensar, a tener un pensamiento estratégico. Y finalmente podrán avanzar poco a poco en cada una de las etapas. Ahora, y si interesa que para su independencia él sea capaz de salir a la calle, tomar un autobús y llegar al trabajo. Incluso visualizar los letreros del... Pero si no sabe leer, ¿cómo puede identificar el letrero? ¿Qué estrategia hay para ellos? Bueno, en el metro no hay problema porque cada estación tiene su color, su icono, sí. Y si se va en camión o se va en metrobús, pues es ir con él y enseñarle la primera parada, la segunda, pero hacerlo, que él observe cuál es la parada y después poner el icono de la parada, escribir el nombre de la parada, él lo calcará y lo va visualizando. A lo mejor no lo llega a analizar la palabra por decir la parada catedral, pero sí visualiza el icono y la misma palabra. No la va a analizar porque solamente la tiene como flash, como lectura flash. Y eso le va a permitir llegar a su destino, ¿no? Sí. Que es lo que se pretende. Y ahora hay algo muy importante que está pasando en la sociedad mexicana. Bueno, no creo que en la mexicana, también en la latinoamericana. Hay otra visión de las personas con discapacidad y con síndrome de Down. Hay más aceptación, incluso de la misma familia. Hay menos lágrimas y más afecto, más interés, y eso le ayuda a los niños. Son muy deseables, ¿no? Sí. Que ahora muchas mujeres dicen, ay, yo quisiera tener un hijo con síndrome de Down. Y ya se sienten escucha con orgullosas. frecuencia. Sí. Y antes era así como la noticia trágica, ¿no? El regaño del médico, y usted a los tantos años, ¿para qué se arriesgó? Y ha cambiado mucho la visión que se tiene también de los niños con discapacidad. Y entonces con eso quieres decir que la sociedad misma les ayuda, sí, bastante, a llegar a su destino, a encontrar caminos. Ahora, las escuelas primarias oficiales que quieren ese recurso para enseñarles más a los niños son las que nos han pedido que demos cursos. Las mismas maestras lo solicitan, porque de repente sí se encuentran con, ¿y cómo le hago? Y lo ponen a pegar sopitas, confeti, y eso no le ayuda para nada. Eso apoya mucho su perseverancia, y la perseverancia les cierra pensamiento. Nosotros queremos que abran pensamiento y que Qué buena advertencia, tomen nota de esto, qué importante. La perseverancia y la concentración excesiva en un niño con síndrome de Down o discapacidad intelectual le cierra el pensamiento.
lo que se necesita es mucha experiencia de movimiento y toda una estrategia de aprendizaje que incluya estos 6 pasos, que son planteamiento de una idea, otra vez, los repites de corridito. Sí. Visualización, mira, para que no me equivoque. A ver. Te los digo todos así. Y en este libro viene todo el método. Sí. ¿Y está a la venta para el público? Pues mira, ahorita voy a ir a una editorial a ver si lo quieren editar, pero estaba a la venta en Integración Down. Ahí estuvo a la venta. Ahora yo lo llevo cuando voy a dar cursos a los estados que hay maestras que proponen que les enseñen, que les den orientación y es excelente experiencia porque tiene la fundamentación, tiene los principios básicos de metodológicos, las etapas en el proceso de adquisición, que es formulación de una idea, visualización, identificación, asociación y lo culminante, el análisis y la síntesis, porque es un proceso tan rico, Vamos tan a interesante. mostrarlo. Método integral para la adquisición de la lectura y escritura en niños con discapacidad intelectual, escrito por Leticia Valdespino. Este es un material de trabajo para los educadores y padres de familia, para que también ellos se serenen, aprendan a pasar por todos esos procesos, porque también podemos llegar a la edad adulta con una incapacidad o una debilidad tremenda para hacer análisis y síntesis, cosa muy importante para la toma de decisiones en la vida y de cualquier índole. Así que qué lindo poder leer esto, vivirlo con sus hijos con discapacidad intelectual y al mismo tiempo pues usted alcanzar la plenitud en su desarrollo cognitivo para que pueda también servir mejor, no solo a su familia, sino a la sociedad. Muy bien, Leti, viene ilustrado, viene con ejemplos de ejercicios. Sí, viene también con una evaluación, con evaluaciones. Sí. Muy bien. Este año estuvimos en Mexicali y en Acapulco. Qué bien. Y ves a los maestros y vuelves a sentir el orgullo de identificar la esencia de un maestro necesitado de más herramientas para favorecer a sus alumnos. Qué bonito. Y son profesores de escuelas regulares, sin embargo tienen alumnos con discapacidad intelectual integrados en el aula y quieren darles una atención especial. De los centros de atención múltiple también. Muy bien. Ahora vamos a un corte y nos platicas de matemáticas, porque también los capacitan para tener una pequeña empresa y ellos deben saber cobrar y dar el cambio, ¿no? Sí. Vamos y volvemos.
Continuamos y les anticipo que vamos a hablar de esta obra de teatro escrita por Leti Valdespino para niños con síndrome de Down, ya nos va a platicar de ello, pero antes sí nos de matemáticas. ¿Cómo aprenden matemáticas? Mira, lo importante para aprender en matemáticas es el objeto presente, la manipulación, lo que pueden ellos ir construyendo, quitando, poniendo, dándoles la idea de que la suma es juntar y la resta es separar. Y aprenden matemáticas con actividades muy, muy simples como contar cuántos niños vinieron, cuántos faltaron, a ver, y ahora llevarlos al símbolo, al 2, ¿qué representa el 2? 2 manos, 2 ojos, primero identificarlo en su propio cuerpo y después ya darle la representación gráfica. Y hay una tabla que se llama tabla de la adición, que es una tabla común y corriente que tiene en medio un listón para que los niños pongan ahí, bueno, vamos a poner 4 corcholatas y 2 dulces, cuéntalos, y son 6. Bueno, ahora separa las corcholatas y separa los dulces. ¿Cuántos hay aquí? 4 y acá 2. 4 y 2, júntalos, son 6, y empiezan a identificar el numeral y a asociar también qué se representa. No es que sean siempre 5 corcholatas, 5 dulces, sino que un conjunto se puede combinar con diferentes elementos. Y si nosotros les damos la oportunidad de que en el salón, por ejemplo, en el pase de lista, ¿cuántos vinieron ayer? ¿Cuántos están ahorita? A ver, ¿cuántos se fueron al baño? Y empezamos a cuantificar todas sus acciones y de luego ya presentarles el numeral. A ver, ¿cuántos vinieron hoy? Yo digo que 8 y le presento el numeral del 8 y los niños dicen, no, 8 no, 6, ¿por qué 6? 2 se fueron, 2 no están. Y ellos mismos empiezan a crear en su pensamiento esa posible solución y los enseñamos a clasificar, a seriar, que son las bases para llegar a la noción de número. ¿Y qué aprenden más rápido, a leer y escribir o a sumar y restar? Pues mira, hay de todo. Yo digo que es más, por la experiencia que tengo, es más fácil que aprendan a leer y escribir. Porque para sumar, para las operaciones ya lógicas, sumar, restar, multiplicar, se requiere reversibilidad en el pensamiento. Y esa es otra característica que tenemos que trabajar con ellos, para que entiendan que 4 más 2 es igual a 2 más 4. Y esto sí lo van entendiendo, si lo manipulan y luego van y lo representan. Nada de que haz una plana del 2. Aquí con los chicos hay que acabar con la idea de que las planas solamente les aplanan el cerebro. No son planas. Tiene uno que ser versátil en todas las actividades y para eso las tarjetas nos sirven mucho. A ver, ¿qué número me vas a dar? El 5. ¿Qué quieres? ¿5 qué? 5 paletas o 5 niños o 5 lápices. Y entonces, incluso en lo que es las fechas del calendario, ¿qué día es hoy? Hoy, mañana y después. Esa es una estructura espacio-temporal que tienen que entender para llegar a la reversibilidad del pensamiento. Entonces, sí es muy interesante. Qué interesante y apasionante, porque además en lo cotidiano todo lo vas cuantificando, ¿no? Para que ellos aprendan todo el tiempo, no se desperdicia. No hay desperdicio de minutos en la jornada. Había un niño que sea su grupo de pandilla, no pandilla, su grupito, su equipo. Decía, ¿quién trae torta? A ver, ¿de qué? No me gusta. De los 5, 2 me van a dar torta. Los otros no me gustan, pero ya hizo 5. Me quedo con 2 y 3 no me gustaron. Y es una actividad cotidiana. Qué lindo. Ahora, platícanos de tu obra de teatro. ¿De qué trata? Mira, esta obra de teatro la escribió Francisco Teutli Guillén, que él ahorita tiene un proyecto extraordinario en Querétaro, en la universidad.
Él la escribió pensando, ¿qué les vamos a decir a los niños que tienen un compañerito con discapacidad? Y en esa búsqueda, con un equipo de maestras, hicieron los diálogos, las canciones, Arturo las compuso, y tuvieron esa posibilidad de transmitirles a los niños que iban a tener un compañerito diferente. Entonces son 5 cuadrados, sí, que acá representan están los cuadrados. Si quieres bueno, es un triángulo, ¿no? Ese es el diferente. Ajá. Entonces uno es el verde, es el bonachón, el que todo acepta y concilia. La amarilla es la chica intelectual, la roja es la chica fresa, el anaranjado es el discriminador y el diferente es el triángulo. Y se trata de que todos viven en el mundo de los cuadrados, pero de repente llega el triángulo y todos les advierten a la sociedad, cuidado, hay alguien diferente, no lo vayan a aceptar, puede ser dicen un político arrogante, un bandido, puede tener viruela, te puede contagiar, todos esos mitos, y se ponen a buscarlo, pero se intercalan canciones. Y el gordito pues se va con el triángulo, lo ve y no le causa ninguna admiración. Es el mundo de los cuadrados donde todo es cuadrado hasta la mente de la gente. ¡Qué bien! Y entonces de repente ya los encuentran los demás y le dicen, quítate, ese es el monstruo que ha llegado a la ciudad. Y ahí discuten, dice, ¿por qué monstruo? Mira, él tiene ojos como tú, tiene brazos, acarician a la gente, también ustedes, y los convencen de que lo acepten. Y lo aceptan, pero el anaranjado, que es el discriminador, no, dice, yo me voy, estos están locos. Y ahí se ponen a cantar y hacen un cuadro muy bonito, y al final sale el anaranjado, lo convencen y lo abraza y termina. Y cantan todos al final, y después les decía yo, bueno, ahora quieren conocer quién está detrás de la máscara. Sí, bueno, el cuadrado rojo es Alejandra Vargas, pero ellos ya sabían que la gente tenía que descubrirlos hasta el final, que no era posible que supieran quiénes son, que era sorpresa que eran Down. Entonces se identificaban tantos con ellos que decían, no, es que tienen que sorprenderse de que somos Down. Y salía Alejandra y se quitaba la máscara y eran aplausos muy fuertes. Y ella con el orgullo de decir, mírenme, mírenme y todo lo que hice. Claro que eran pistas, porque si no les costaría mucho trabajo todos los diálogos. Y así cada uno, y les aplaudían, y el triángulo rojo, bueno, se acabó el teatro con tanto aplauso. ¡Qué bonito! Qué y todos se y les integran. queda muy claro a todos, tanto a ellos como al público, que no se vale discriminar. Claro. Y mira, fuimos a 25 estados de la República Mexicana. Sí, sí. Y nos apoyaban muchísimo, una línea aérea. Y ahora que lo tienes en libro, permites que cualquier escuela de niños con síndrome de Down lo utilice y lo ponga en escena en su estado. Claro. Con síndrome de Down o con discapacidad, cualquier, porque incluso tuvimos en una ocasión un chico con parálisis cerebral. Entonces es una herramienta que permite sensibilizar. Francisco Teutli, que es el autor, me decía, maestra, yo lo que quiero es sensibilizar a la sociedad con todos ellos. Y las mamás, bueno, hay testimonios de mamás muy interesantes, pero cualquier escuela puede poner la obra de teatro con los recursos que tenga. Qué bueno. Ahorita están con los de la AMPRI, Asociación Mexicana en Pro del Discapacitado Intelectual, y le han hecho algunos arreglos, pero la esencia es la misma. Muy y bien. Es una obra muy interesante. Qué lindo, Leti, pues te felicito, de verdad, me encanta que sigas trabajando. Sí, ¿tú crees? Ya no a través de una institución propiamente dicha, porque tú eres una institución como Gracias, persona, Tere. como profesora, y qué bueno que estés haciendo escuela, llevando tus cursos a tantos lugares en la República Mexicana para que otras maestras
aprendan a educar a los niños con síndrome de Down en tareas tan difíciles como la lectoescritura y las matemáticas para la vida independiente. Pues te agradezco mucho y felicidades. Gracias, Tere, yo te agradezco la invitación, siempre me siento como en mi casa y admiro mucho el trabajo de ustedes. Muchas gracias, gracias. No, de qué. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.